A continuación voy a explicar cómo se forma el futuro en inglés. Para ello vamos a utilizar dos tiempos verbales. El primero, el futuro con will, y segundo, el futuro con going to. Comenzamos con el futuro con will. Justamente en esta pantalla que tenemos ahora viene explicada toda la estructura tanto de la forma afirmativa como de la forma negativa. Como vemos, se forma con el sujeto, con will y luego el verbo en infinitivo. Lo mismo hacemos con la forma negativa. Seguimos utilizando will, pero con la forma negativa, will not, que en la forma corta o contraída se quedaría como won't, de tal manera que queda sujeto con won't y luego el verbo siempre detrás va a ir en infinitivo. Aquí tenemos la estructura de una frase afirmativa. Volvemos a ver que tenemos que utilizar primero el sujeto, después el will y después el verbo principal en la forma de infinitivo. Vemos aquí tres ejemplos. I will ring you tonight. She will arrive late. They will be happy to see you. En las frases negativas volvemos a hacer exactamente lo mismo. Utilizamos primero el sujeto y luego will not, que lo vamos a utilizar en la forma contraída won't. Y luego el verbo principal, que va a ir en infinitivo. Volvemos a ver los ejemplos. Tenemos el ejemplo con la forma normal y con la forma contraída de won't. I won't ring you tonight. She won't arrive late. They won't be happy to see you. Y la estructura de la oración interrogativa se hace de la siguiente manera. En primer lugar, tendremos que poner el auxiliar, que en este caso siempre va a ser will, que va a ir siempre en primer lugar, seguido del sujeto, del verbo principal en infinitivo, y luego pondríamos el resto de complementos de la oración. Lo vemos aquí en estos tres ejemplos. Will you ring me tonight? Will she arrive late? Will they be happy to see you? Una vez visto el futuro con will, la otra forma de expresar futuro en inglés es con to be going to. Going to equivale a ir a en español. La frase afirmativa se forma de la siguiente manera. Siempre comienza con el sujeto, después va a ir el verbo to be conjugado con su sujeto, es decir, utilizaremos la forma am, is o are dependiendo del sujeto que tengamos. Después going to, que siempre es fijo, nunca varía, siempre es igual. Y después el verbo principal en infinitivo. Lo vemos aquí en los ejemplos que tenemos. I am going to ring you tonight. She is going to arrive late. They are going to be happy to see you. En la oración negativa vemos que la estructura se mantiene igual que la afirmativa. El sujeto, el verbo to be, pero en este caso tenemos que negarlo en el verbo to be, que es el verbo auxiliar. Por lo tanto, utilizaríamos o bien am not, isn't o aren't. Luego volveríamos a poner el going to y el verbo en infinitivo. Lo vemos aquí en los ejemplos. I am not going to ring you tonight. She isn't going to arrive late. They aren't going to be happy to see you. Y por último, la estructura de la frase interrogativa lo haríamos como siempre, manteniendo la estructura de las interrogativas, es decir, primero el auxiliar, que en este caso el auxiliar es el verbo to be, seguido del sujeto, después going to y el verbo principal. Aquí lo mostramos en los siguientes ejemplos. Am I going to ring you tonight? Is she going to arrive late? Are they going to be happy to see you? Una vez que hemos visto los dos tiempos que vamos a utilizar para expresar futuro en inglés, es decir, will y going to, vamos a ver qué diferencias hay entre uno y el otro. Es decir, se usa will cuando hablamos de decisiones que tomamos en el momento de hablar. Por ejemplo, OK, I will see you on Friday. Se usa también will para hablar de predicciones cuando no te basas en una evidencia. Ejemplo, tomorrow will be sunny and hot. Y por último utilizamos will para promesas y ofrecimientos. Ejemplo, I will love you forever.
A continuación, terminamos ya con el uso de going to, que se utiliza para expresar planes futuros, es decir, para algo que vamos a hacer en un futuro, pero ya previamente tenemos programado, organizado. Por ejemplo, I am going to the beach next summer. Y también lo utilizamos para predicciones, pero cuando nos basamos en una evidencia, como vemos en el ejemplo. Look at those clouds. It is going to rain. Espero que os haya servido de ayuda. Muchas gracias.